8 de la mañana con 51 minutos. Comenzamos las colaboraciones con mi compañero y amigo Luis Soriano del otro lado del teléfono, a quien saludo con mucho gusto. Martes, tu espacio, Luis. ¿Cómo te va? Excelente mañana. Todo tu editorio. Pues fíjate que el día de hoy, si nos permites, vamos a platicar de algo que se va a celebrar el 28 de junio, ¿no? Que es precisamente el Día Internacional del Orgullo LGBTQIA+, en donde en este año, en esta ocasión, la frase que se está utilizando, se pretende instaurar, es abrazando la diversidad familiar, iguales en derechos. ¿Cómo ves? Sí, Pues Luis. mira, Sí, Luis, adelante, por favor. sí, te digo, finalmente este día, 28 de junio, es el Día Internacional del Orgullo, y pues para entender primero qué significan este día, pues primero tenemos que entender qué significan todas estas palabras, ¿no? LGBTQIA+, y bueno, estas letras y cada una de ellas es la primera de las siguientes palabras: lesbiana, gay, bisexual, transgénero, queer, intersexual, asexual, y el más representa todas aquellas que no están contempladas en estas letras. Pero ¿por qué el 28 de junio? ¿Por qué el 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo? Pues porque es en conmemoración a los disturbios de Stonewall que se realizó en Nueva York, Estados Unidos, ocurridos en el año de 1969, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual. Ese día hubo una redada policial en el pub de Stonewall Inn, situado en un barrio de Nueva York. Como respuesta a esto, surgieron de forma espontánea diversas revueltas y manifestaciones violentas que pretendían protestar contra un sistema que perseguía a los homosexuales. Estos disturbios, junto con otros hechos que ocurrieron posteriormente, son considerados como las primeras muestras de luchas de colectivos homosexuales en Estados Unidos y en el mundo, y se considera precisamente los precedentes de la marcha del orgullo gay. Me parece, Toño, que es fundamental que para poder entendernos desde la diversidad, pues debemos de entender y conocer primero qué significan estas letras LGBTQIA+, y también entender por qué el 28 de junio se tiene previsto este día, porque entendiéndonos y conociéndonos es como podemos empezar a construir procesos de paz, ¿no te parece? Sin duda alguna. Y me imagino, este movimiento, pues se da por ahí de los 70s, finales de 70s, 80s, ¿no? Sí, te digo que en 1969, precisamente en una revuelta que hubo por parte de la policía en Nueva York, es como inicia este tema, ¿no? Inicia el tema de las manifestaciones, y es por eso precisamente es el 28 de junio de 1969 donde se genera este movimiento. Y esto pues, es lo que motiva que este día sea el día que se conmemoran a través de diversas actividades, como el Día Internacional del Orgullo, precisamente, ¿no? Y mira, fíjate que cada 28 de junio, Toño, a diferencia de otros días internacionales, en donde hay la mayoría de los días internacionales relacionados al tema de derechos humanos, son conmemoraciones en donde se tiene que tomar con seriedad, se tiene que tomar de manera clara, formal, estos días, y se tienen que realizar acciones afirmativas de manera seria. En cuanto a lo que es el Día del Orgullo, en muchos colectivos lo que hacen es celebrar y buscan precisamente que este día sea un día festivo. Y entonces realizan un chorro de actividades, realizan diversos eventos organizados por los distintos colectivos, desde las famosas marchas, actividades teatrales, escénicas, música, muchas actividades que son realmente festivas, pero y que tienen como requisitos dos muy particulares. Uno, que tiene que ser muy público y que tienen que ser muy visibles. Esto con la intención precisamente de luchar por la igualdad y por la dignidad de las personas de la diversidad frente a las condiciones sexuales tradicionales y que tienen una muy alta dosis de discriminación. ¿Por qué hablamos de celebración del orgullo gay? Pues Sí. porque se tiene un trasfondo reivindicativo, Toño.
ya que en muchos países del mundo la homosexualidad y la condición sexual no tradicional sigue estando criminalizada. Y al estar criminalizada, lo que termina pasando es que se vuelve un tema de oscurantismo, en donde los lugares y los locales donde se reúnen tienen que ser casi casi sótanos en donde nadie sepa. Entonces se vuelve un tema en donde se les criminaliza y que incluso dañan y afectan la dignidad de las personas. Y en muchos casos, las leyes que los deberían de amparar o proteger a todas las personas en este mundo de la diversidad, en lugar de ampararlos y protegerlos, lo que están haciendo es separarlos y segregarlos y no son aceptados socialmente. Ujú. El respeto evidente de la diversidad sexual, pues reivindica precisamente el derecho de las personas a vivir con libertad a sus orientaciones sexuales e identidad de género y sin temor a la discriminación y la represalia. En eso va el día del 28 de junio y por eso es tan festivo. ¿Cómo ves, Toño? Bueno, sin duda alguna, junio debe destacarse como el momento de visibilizar este movimiento, ¿no? Y de Sí, reivindicarlos. así es, el tema es la reivindicación precisamente, y por eso es tan visible, y por eso lo que se busca es precisamente hacerlo de manera festiva, ¿no? Aunque hay organizaciones que de manera muy respetuosa lo que buscan es precisamente no solamente, no es de la celebración, sino de actividades, foros, acciones que también este mismo día de la celebración del orgullo, del Día Internacional del Orgullo, realizan foros y acciones en donde lo que buscan obviamente es establecer leyes integrales de la diversidad, en donde buscan generar áreas en donde sean atendidos situaciones que traen como consecuencias su violencia, su discriminación, etcétera. O sea, sí son temas que de manera seria se están tomando, pero para la visibilización y la reivindicación, pues lo que se busca es precisamente fortalecer en este sentido. Y por eso es tan importante, Toño, que exista no solamente un área que atienda el tema desde la diversidad como área única de diversidad, Sí. sino que sea una atención transversal que atienda a todos los grupos vulnerables de atención vulnerable desde el paraguas de los derechos humanos. Y desde el paraguas de los derechos humanos se busca la transversalización de que todos los grupos vulnerables sean atendidos de manera inmediata y digna y no se descuiden a unos grupos por atender a otros grupos, sino buscar atender a todos de manera digna y complementaria unas con otros. Oye, Luis, en esta sociedad tan conservadora que es la poblana, podemos, podemos hablar de que existe la posibilidad de la diversidad y la igualdad de las personas sin importar su orientación sexual, Sí, o estamos atrasados en eso. sí, bueno, a ver, en este momento estamos muy atrasados. Somos el primero o el segundo estado y como municipio somos el primero o segundo municipio o zona conurbada que más discriminamos en el país. Y dentro de las principales acciones de discriminaciones a pueblos originarios, en segundo lugar es el tema de la diversidad. O sea, estamos muy mal, estamos muy atrasados en esto y muchos de los orígenes de la violencia que vivimos en el Estado es derivado de la discriminación. Sí. Entonces, ¿estamos mal? Sí, estamos muy mal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que deconstruir esta cultura discriminatoria que vivimos en el Estado. Y no es combatir la homofobia, sino tenemos que combatir todas las fobias, tenemos que combatir todos los actos de discriminación a pueblos originarios, a mujeres, a infancias, a adultos mayores, a la diversidad. Es a través de una cultura que se pueda deconstruir de ser personas que discriminan de manera regular y que está normalizado, a ser personas en donde nos veamos como sujetos de derechos y veamos al de enfrente como sujetos de derecho y desde ahí tenemos que construir. Tienen que ser muchos procesos, por eso la creación del Instituto Municipal de Derechos Humanos y No Discriminación en la capital del estado es fundamental
como fortalecer la Subsecretaría de Derechos Humanos y Prevención, ya no del delito, sino tendría que ser de las violencias, y ampliar la Comisión Estatal de Derechos Humanos a realizar acciones que combatan la discriminación y no se dediquen solamente a recomendaciones individuales. Por eso es tan necesario, Toño. Correcto. ¿Con qué cierras? ¿Con qué reflexión cierras, Luis? Pues que nos queda mucho trabajo por hacer en materia de derechos humanos. El tema es tomarlo de manera seria y que tiene que ser un pilar fundamental para poder construir los procesos de paz, y no es desde las leyes. Los derechos humanos no es un tema de abogados, los derechos humanos es un tema de todas y de todos y de todes, donde podemos construir los procesos que nos permitan asumir la dignidad de todas y todos, iniciando por la nuestra, pero también con el que tenemos enfrente. De acuerdo contigo, Luis Soriano, un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo martes. Abrazo fuerte, Toño, que tengas buen día y saludos a todo tu auditorio. Gracias, Luis Soriano. Importante, interesante este tema, ¿no, Lupita? ¿Quién no tiene un amigo lésbico gay, no? O un familiar, y que muchas veces familiar, también claro, el machismo te dice, no, porque, y muchos se casan o deben tener novia precisamente para ocultarlo. Es un tema muy importante y que engloba, por supuesto, los derechos humanos. En Puebla, el sábado, fue la marcha gay, la marcha gay. Y que bueno, pues me parece hubo pues cientos de personas. Mundo Velázquez sacaba un reportaje en su portal donde decía que 18,000 personas estuvieron ahí presentes. Y bueno, es muy interesante el ver la manera en la que ellos marchan para exigir sus derechos, no discriminación. Y bueno, pues esto va más allá, pero sí es muy interesante que nosotros también desde casa le enseñemos a nuestros hijos el respeto. Porque aunque anteriormente se veía más parejas de hombre con hombre, y que hoy qué bueno que ya las vemos circular en el centro de la mano y eso, también es cierto que ya existen, como lo decía Luis Soriano, otros géneros, ¿no? Pero sin importar el género, bueno, el respeto siempre debe existir. Sin duda, los derechos, la diversidad y la igualdad de las personas, sin importar su orientación sexual, como lo platicamos, debe ser de vital importancia para todos. Las 9 de la mañana, con 3 minutos, regresamos, recta final de